Hermano, que el Señor le bendiga. Estamos aquí una vez más para así meditar en las Sagradas Escrituras. Pero antes de continuar, vamos como siempre a hacer una pequeña invocación a nuestro Señor Jesucristo para que Él esté con nosotros, guiándonos a través de esa profundidad de sus Sagradas Escrituras. Y oramos así: Padre Señor Todopoderoso, te pedimos que tú envíes al Espíritu Santo para que nosotros, oh Santo Espíritu, nos enseñes, nos capacite y nos dé ese molde, moldéanos de acuerdo a lo que tú quieres que nosotros lleguemos, Señor Jesús. Y que estas palabras, este estudio, esta reflexión de tus Sagradas Escrituras pueda llegar a lo más profundo de los corazones y que germine. Te pedimos, Espíritu Santo, que germine en los corazones de cada oyente, de cada oidor que me está escuchando a través de estos medios, y que pueda traer frutos, Señor, fruto para ti, oh Padre Celestial. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, a quien damos toda honra y toda gloria. Amén. Vamos a ir rapidito al capítulo 11 del libro de Génesis. Y dice así, Génesis capítulo 11, en el nombre del Trino Dios. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron a una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvieron. Y recibió el ladrillo en lugar de piedras, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, este pasaje es uno de los pasajes bien interesantes, quizás del capítulo 1 a este capítulo, el capítulo 11, es si se pudiera decir, el culmen de la historia primitiva, la historia antigua de cómo el ser humano ha tratado de formarse, reestructurarse, y a la misma vez cómo el pecado ha estado presente, corrompiendo
Dios trabajando, el pecado corrompiendo, Dios edifica, el pecado destruye. Siempre, siempre está esa lucha entre, si podemos decir, no está en las escrituras, pero podemos asumir que Satanás, que, que está como en la serpiente, ha tratado en el proceso desde Adán y Eva hasta el presente, tratando de desmoronar lo que Dios quiere edificar, restaurar, unificar. Y el autor trata de utilizar, ¿verdad?, varios cuentos, cuentos de su tiempo, para tratar de explicar ese misterio de cómo Dios está tratando de trabajar y de atacar, no atacar directamente con el hombre, sino con el pecado. Ahora, si el hombre se entrega a las maldades, como dice las escrituras, el que practica el pecado es hijo del diablo, como dicen por ahí. Pero la persona que cae delante de la presencia de Dios, el justo, como dice, es que si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levanta. Aquí podemos ver más bien que un Dios justiciero, más bien un Dios que trata de restaurar a la persona. Dios siempre ve el corazón del individuo, del hombre, de la mujer. Dios es omnisciente. Dios sabe lo más profundo de los corazones del ser humano. Y Dios sabe si el ser humano falla por limitaciones, debilidades humanas, que a veces nosotros no queremos hacerlo. Fallamos. Todos los días nosotros tenemos que pedir disculpas, perdón al Señor. Porque nosotros somos una naturaleza caída. A través de Jesucristo es que nosotros nos levantamos, nos vivificamos. A través del Santo Espíritu, ese Espíritu Santo que nos santifica. Es a través de Dios. Pero en este caso en particular, en el libro de Génesis capítulo 11, la Biblia de Jerusalén, los estudiadores de la Biblia de Jerusalén nos dice, este relato yavista, que yavista es una teoría de una de las escuelas que formaron este pequeño texto, lo que se conoce como los escribas, una pequeña escuela, si podemos decirlo así. Este yahwista da una explicación distinta de la diversidad de los pueblos y de las lenguas. Es el castigo de un pecado colectivo. Y aquí yo quiero que ustedes mantengan pendiente su mente, este detalle colectivo, pecado colectivo, que como el de los primeros padres, es también un pecado de orgullo. Es un pecado de orgullo. O sea que aquí presenta el pecado de orgullo, pero lo más importante aquí es el pecado colectivo. En el primer capítulo, entre los capítulos 1, 2 y 3, podemos ver un pecado individual. O sea, Eva peca porque come del fruto y le da al hombre. Y el hombre coge y peca también porque no obedece la voluntad de Dios de no comer del fruto y come. Caín y Abel. Caín mata a su hermano, un pecado individual de Caín. Claro está, afecta colectivamente en cuestión de la familia, el contorno de familia, que es un pecado colectivo. Se podría decir que es un pecado colectivo, pero vamos paso por paso. Aquí estamos hablando de un pecado colectivo, pero de un nivel más macro. ¿Por qué? Porque es una comunidad entera que está entrando en un proceso
de cometer unánimemente, colectivamente, un pecado. Dice el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. El antiguo relato para exponer la razón teológica de la división. O sea, si es una teología, una razón teológica de la división, entonces si nosotros hacemos un contacto entre, tenían todos, entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, entonces, claro está, nosotros si lo leemos literalmente vamos a entender que pues todo el mundo tenía un solo lenguaje, ¿cierto? Y estamos con eso. Pero más allá de leer el texto literal, que es todos hablaban un solo lenguaje, como si todo el mundo, por un ejemplo, usáramos el español, todo el mundo usara el español, pues todos nosotros nos vamos por Estados Unidos, Canadá, Francia, todas las naciones hablaban español y de momento todos teníamos un plan específico. Eso es algo exagerado, pero vamos a ponerlo así. Está bien, eso es lo que dice la fuente. Pero si nosotros vamos un poquito más profundo, la lengua significa rapidito por palabra. O sea, que hay un razonamiento para que toda una colectividad, para que un gobierno funcione, el Estado funcione, tiene que haber un consenso de pensamiento razonable. ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico o el gobierno de los Estados Unidos funciona? Porque hombres se han unido colectivamente para razonar. Y en ese razonamiento se creó la Constitución de los Estados Unidos o la Constitución de Puerto Rico. Y ese pensamiento es la que rige el Estado. Pues así mismo estaba pasando en ese entonces. Debe de haber una razón, un pensamiento lógico para que pueda un pueblo funcionar. Más que una lengua de idioma, es una razonabilidad para ejecutar algo. Estamos razonando y a la misma vez planificando. Pero para hacer una planificación tiene que haber unos valores. Y ahí está el problema de este capítulo. Los valores para que ellos puedan razonar, para que ellos puedan dialogar y que tengan un solo pensamiento, ¿está de acuerdo al orden de Dios? La planificación estaba razonado para el bien común o era más bien una confrontación. Por lo regular, cuando el Espíritu Santo no está presente en las resoluciones tanto eclesiástico como de un estado, va a haber confrontación no tan solo para el ser humano, el bien común, sino que confronta al Ser Supremo. Y cuando confrontamos al Ser Supremo va a pasar dos cosas. Primero, una comunidad que no está de acuerdo a los preceptos y órdenes establecidos de los valores del reino de Dios se separa automáticamente de Dios. Y como resultado hay una separación del pueblo. No hay consenso, no hay unanimidad, no hablamos un mismo lenguaje. Porque podemos hablar un mismo el lenguaje, el español,
Pero si no está esta planificación bajo los estándares que Cristo quiere que nosotros hagamos, va a haber una división, va a haber un consenso negativo. Eso es lo que está pasando en este pasaje. El versículo 4, no vamos a utilizar todos los versículos del capítulo 11, eso lo tienen ustedes como asignación, pero vamos a utilizar ciertos versículos. El versículo, claro está, vamos a buscar otras pasajes bíblicos, pero el versículo 4, mira lo que dice. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Y en medio de esa ciudad, asumo yo, ¿verdad? No dice el texto tan literal. Dice, vamos a edificar una ciudad. Y una torre cuya cúspide llegue a los cielos. Por lo regular en las civilizaciones antiguas, está la ciudad, y por lo regular en el medio de la ciudad, en forma de montaña, ahí construyen el templo, ¿verdad? Por eso por lo regular dije en el medio de la ciudad. Y hagámonos un nombre, hagámonos, no en gloria de Dios, sino en la gloria de ellos mismos. Aquí está el pecado, el orgullo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, que aquí no quieren reconocer la autoridad de Dios, sino la autoridad del ser humano, de ellos mismos. O sea, que aquí vemos una perversidad del corazón. O sea, ahí está claramente la intención del corazón del ser humano. Ahí, el texto dice, de la abundancia del corazón, abre la boca. Pero hay mucha gente astutas. Muchas veces la gente ministra y hablan, y en el nombre del Señor, y para la gloria de Dios, yo no soy nadie, para la gloria de Dios. Pero en el diario de vivir, en sus obras, la práctica no está acorde. No está acorde. ¿Qué es lo que hay? Una falsa humildad. Y si es una falsa humildad, está como centro el orgullo, la prepotencia, la perversidad de su corazón. O sea, que cuando hay perversidad en el corazón del ser humano, se mueve el lenguaje, la palabra va a ser conspirativa contra Dios. Va siempre a conspirar. Claro, el pecado va a ser bien sutil. Por lo regular, cuando el ser humano cae, no van jamás a decir que van a ir en contra de Dios, que están conspirando en contra de Dios. ¿Cómo conspiran en contra de Dios? Pues conspiran cuando se levanta contra los líderes, cuando se levanta contra la iglesia. Se conspiran cuando no hace sus deberes como cristianos, servir al pobre, ayudar al huérfano, orar, dar sus ofrendas y sus diezmos para que la iglesia se enriquezca, para que los pastores se enriquezcan. No, si los pastores se están enriqueciendo por las ofrendas y los diezmos que los fieles le dan, pues Dios mío, están conspirando contra Dios. Porque las ofrendas y los diezmos es para el servicio de la comunidad. Sí, hay pastores que viven de sus salarios, y no quiero ir tampoco a un ataque confrontativo o contra los que viven de la obra para sustentarse, ¿verdad? El obrero es digno de su salario, eso yo lo tengo claramente. Pero hay ministros que viven
viven la obra, pero viven para enriquecerse. Y esa no es la esencia, el mensaje del pastoral que Jesús trajo. Jesús no se quería enriquecer. Los apóstoles no se querían enriquecer. Teniendo eso claramente, conspiran contra todo eso que es valor del reino de Dios. Y cuando entra el corazón, si el corazón ya llegó a la perversión y entra en la planificación contra Dios, que es la conspiración, cuando está todas esas dos facetas concretizados, entonces viene el desafío. Hagamos, construyamos esta torre. ¿Por qué? Porque la torre representa siempre la cercanía al reino de Dios. Por ejemplo, el monte Sinaí. Dios desciende en el monte Sinaí. Jesús, cuando da su sermón, la bienaventuranza, ¿qué hace Jesús? Se sienta encima, ¿verdad?, de una colina en forma de una montaña, ¿verdad?, simbólicamente, como un nuevo prototipo, el nuevo Moisés. ¿Qué quiere hacer el hombre? Ir por encima de Dios, ser igual a Dios. Esto está el mismo pecado que ocurrió en el huerto del Edén. Satanás no crea nada nuevo, es repetitivo. Por eso es bien importante la profundidad de las escrituras, para discernir, para identificar. Pero para poder discernir, tenemos que tener dominio de la palabra de Dios. El versículo 6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí se ve dos posturas: la omnisciencia de Dios. O sea, Dios vio el corazón del ser humano y Dios identificó que bajo ningún concepto ellos van a parar. Y por segundo, la omnipresencia. Dios está en todos lados, pero la omnisciencia es lo más precioso que este texto nos revela. Dios ve el corazón. ¿Por qué Dios perdonó a David y no perdonó a Saúl? ¿Por qué? A veces cuando hacemos una comparativa de los pecados de Saúl con los pecados de David, yo a veces digo, Dios mío, ¿cuál peor de los dos? Sin embargo, en David había algo especial. En David había algo peculiar. Aún con los pecados más asquerosos que David pudo haber cometido, Dios vio el corazón de David. Y el arrepentimiento de David no era un arrepentimiento por causa de quizás me cogieron, tengo remordimiento. No. O sea, en David había sinceridad. En Saúl no había sinceridad. Por eso Dios lo desechó. ¿Por qué lo desechó? Porque dentro del corazón de Saúl no quería cambiar. Hay seres humanos que Dios les abre las puertas de par en par. Le podrá Dios dar todas las bellas bendiciones que Dios puede dar. Podrán tener maravillas, dones del Señor.
Y ese ser humano no va a cambiar, va a seguir atrás, atrás, atrás. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón no hay verdadero arrepentimiento. Sin embargo, en David había arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento es lo que Dios le agrada. Dios se acerca. Dios nunca va a apartar un corazón triste y arrepentido. La persona arrepentida hace que Dios se acerque hacia él. Dios lo abraza, lo sana, lo restaura. Eso es lo maravilloso, ese es el misterio del amor de Dios. El versículo 7 dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Cuando dice las Escrituras, Dios desciende, no significa que mucha gente a veces interpreta, pero ¿por qué Dios desciende? O sea, que Dios se está haciendo pequeño. No, ese no es el significado. Cuando Dios dice y descendamos, se refiere que subraya la pequeñez humana. O sea, cuando Dios dice descendamos, las Escrituras dicen descendamos, es para demostrar la pequeñez. Ante un pecado que ellos quieren hacerse igual a Dios por construir un pequeño torre, aparentemente las Escrituras se están mofando de la creación del hombre. La montaña no está llegando ante el nivel de Dios. Al contrario, Dios tiene que descender para demostrar la pequeñez de la creación del hombre y por ende la pequeñez de nosotros mismos. Ahora bien, la justicia de Dios se manifiesta de una manera a veces tan simple, pero bien simple. Aquí en las Escrituras dice confundamos. Vamos a confundir. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, nos dice así: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Estamos hablando de Saúl. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ay, ¿qué significará? ¿Qué se entiende sobre ese pasaje? Si volviendo al principio, la palabra, la razonabilidad, el lenguaje, la razón. Dios distorsiona. ¿Para qué? ¿Por qué a veces Dios distorsiona la justicia de los monarcas, de los reyes? ¿Para qué? Para enloquecer al rey. Dios sabe el corazón del rey. Dios sabe el corazón del político, del gobernante. ¿Por qué entonces Dios hace eso? El bien común. Dios desea siempre hacer justicia a los pequeños. Porque Dios sabe que es cuando un rey, en este caso, en el capítulo 11, cuando construyen esa torre, automáticamente, si uno entra en el contexto histórico, tuvo que haber habido mucha sangre, mucha invasión. Y al construir
un acento mundial como es la torre para controlar y así expandirse ante el mundo, pues Dios ha querido pararlo. ¿Por qué? Porque Dios ama a su criatura, su máxima creación. Dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y el 12. Y dice así: por esto Dios les envía un poder engañoso. Vuelvo y repito: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no, aquí está la clave, no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ya cuando llega el pecado a ese nivel que no aceptan la verdad, y el que no quiere aceptar la verdad, empieza la práctica, la conspiración, el desafío para hacer injusticias. Y la palabra injusticia es amplia. Significa muchas maldades, muchas injusticias que van en contra de la dignidad de la persona. Por eso Dios ve el corazón de la persona, y si ve que ese corazón está dado al mal, Dios no le cierra la puerta nunca al arrepentimiento. Pero Dios respeta el libre albedrío del individuo. Por ende, cuando el libre albedrío del individuo es utilizado para hacer injusticia y rechazar la verdad de Cristo, podremos hacer lo que nosotros nunca van a aceptar el mensaje. Y eso es lo que está pasando hoy en día. No quieren aceptar el mensaje. No quieren aceptar la corrección, los valores del reino, el lenguaje de la hermandad de una comunidad. En el caso del capítulo 11 del libro de Génesis, es un pecado colectivo. Un lenguaje, una planificación, una misión, visión y objetivo para que una corporación funcione. ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es la filosofía? Si esa filosofía está corrompida, entonces hay un pecado colectivo en esa comunidad. ¿Por qué? Porque no aceptan el mensaje. Y por ende, Dios permite que sigan enredados. ¿Por qué? Porque decidieron. Vamos a ver qué es lo que dice Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eso lo dijo San Pablo, y el otro el profeta Samuel, en el 1 de Samuel capítulo 16 versículo 14. Pero San Mateo, el Evangelio de San Mateo 24, dice, del versículo 4 al 14, que lo vamos a leer, dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, para que nadie te engañe, tienes que tener unos conocimientos. Para que tú puedas no ser engañado, tú tienes que tener un dominio y un conocimiento
Jesús está diciéndole, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos diáconos, muchas personas predicando en el nombre de Jesús. Ya, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Qué significa yo soy el Cristo? Vamos a utilizar esta pasaje bien interesante. Yo soy el Cristo. Hoy en día podemos decir, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Pero ser infiel, no obedecer, no respetar, no someterme a los dictámenes de lo que Jesucristo nos enseña. Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Por qué van a engañar? Bueno, hoy en día hay muchos predicadores carismáticos. Y yo quiero ser bien sutil en esto y bien responsable. Porque yo creo en el mover del Espíritu Santo. Y creo en sus dones. Lo dicen las Escrituras. Pero una persona que se demuestra el mover del Espíritu Santo, pero cuando llegue el diario vivir, cuando llegue el momento de tomar postura cristiana, y la postura cristiana son la ética moral de las Escrituras. En el juicio del bien y el mal, cuando llegue ese momento, los frutos no se demuestran. Los frutos no se manifiestan. Y entonces, y es bien peligroso. Las Escrituras dicen claramente que cuando el profeta Moisés se enfrenta al faraón, Moisés pasa la vara a Aarón, su hermano. Aarón coge la vara, lo arroja frente al faraón y se transforma en una serpiente. Pero ojo, iglesia, el faraón ordenó a sus 2 sacerdotes a que sean los mismos. Y 2, no 1, 2 varas se convirtieron en serpiente también. Dando a entender que el mensaje del Evangelio puede ser distorsionado. Satanás utiliza medias verdades o verdad para distorsionar la verdad, para que tú entres en el engaño. Por eso Jesucristo dice estas palabras. Y sigue diciendo, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no se turbe. Tenemos conflictos hoy en día bélicos. Tenemos la plaga que está ocurriendo, el COVID-19. No te turbe, iglesia. No te turbe, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Interesante, nación contra nación, reino contra reino. Para que una nación se levante contra otra nación, tiene que haber un lenguaje. Lo que pasó. Que esa nación tenga un mismo pensamiento y lenguaje para levantarse contra otra nación, y la otra nación tener lo mismo. Y habrá pestes, lo estamos viviendo, y hambre, Dios mío, ten misericordia, y terremotos, santo Dios, estamos esperando otro mover sísmico en cualquier momento, que Dios nos ampare.
en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Otra cosa bien interesante. Satanás el país puede estar en una situación de gran emergencia. Puede estar pasando en la tribulación más sensible de nuestro país. Satanás no descansa. Satanás aún así sigue persistiendo en su maldad. Entonces os entregará a tribulaciones. ¿Cómo a tribulaciones? Bochinches, murmuración. Sigue el texto diciendo, y os matarán. Hay muchas formas de cómo matar a una persona. Uno de ellos es privarle la vida a una persona. Otra cosa es matar la dignidad de la persona. ¿A través de qué? De murmuraciones. La línea cibernética es el método que Satanás más está utilizando. Y a mí me da pena y tristeza de muchos que dicen ser cristianos, están utilizando los medios para evangelizar, y no están evangelizando, están matando a su hermano, matando. Y no importa cuántas veces se le predique, cuando la corrupción del corazón ya está, el hombre decidió matar. Y seréis aborrecidos. ¿Por qué seréis aborrecidos? Porque denunciamos, pensando por nosotros mismos. Porque el justo de Dios se analiza, hace suya la palabra, tanto positivo como negativo, porque a veces no queremos identificar lo negativo, pero es que la palabra tiene dos filos. Y las escrituras empiezan por el mensajero. Y cuando el mensajero recibe la palabra de Dios, lo esparce. Esa es la belleza de la palabra de Dios. Corrige, y el maestro, cuando es corregido, educa. Y por eso somos aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí podemos ver los verdaderos siervos de Dios, que no tan solo predican, viven la verdad, se someten a la verdad, se instruyen la verdad, se profundiza plenamente cuerpo y alma a través de la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios, me lo disfruto. ¿Por qué? Porque me ha hecho bien. La palabra de Dios me ha hecho bien a mí. La palabra de Dios es Cristo mismo. Su revelación, sus palabras, su dulzura. Cada vez que yo leo, no tan solo leo, me disfruto su voz, la voz de Dios. Mira lo que dice: muchos tropezarán entonces. Oh sí, muchos justos se van a tropezar. Y se entregarán unos a otros. El lenguaje, la división. Y unos a otros se aborrecerán. Cuando el mensajero no tiene amor, misericordia, apártate de él, porque ese mensajero no es de Dios, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Sí, y es fuego consumidor, sí,
a aquellos que no se someten a su palabra de Dios. Dios es fuego consumido a aquellos que no se someten, que su corazón está contaminado, que su lenguaje contamina, divide, desune. Y muchos falsos profetas, y profeta aquí es mensajero, predicador, se levantarán. Jesús mismo lo está diciendo. Y muchos falsos profetas, en el caso de profetas, es mensajero, predicadores, se levantarán y engañarán a muchos. Eso es lo interesante, que van a engañar. Es un remanente, iglesia. Es un remanente que Dios va a levantar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Mas el que persevere, si son nosotros, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El evangelio de este reino. ¿Cuál es? Hago esta pregunta. ¿Cuál es el evangelio de este reino? En el versículo 12 está la respuesta. El amor. Dice aquí, versículo 9 dice: por esto fue llamado el nombre de aquella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de toda la tierra. Desde ese momento se esparcieron diferentes pensamientos, diferentes lenguas, si lo leemos literalmente, diferentes idiomas. Pero en sí, el lenguaje de una unificación se rompió. Hasta que ocurrió un día especial que cambió rumbo, no tan solo del pensamiento humano, sino de la civilización. Quiero que me acompañen en Hechos, capítulo 2, versículo 1, que dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés era una fiesta de los trigos, vamos a ponerlo así, de los trigos. Pero era una fiesta de una celebración de los 10 mandamientos, o sea, también era una celebración de la ley del pueblo judío. Y como en el séptimo día Dios descansa, pues en el séptimo hay en ciertos años particulares, en ese día en particular hay una fiesta, séptimo, la celebración de la ley y de la cosecha, las bendiciones, una creación. En ese día en particular que Dios crea la nueva creación, la nueva iglesia. Perdóname, la iglesia.
La primera comunidad era judía, con las leyes, y surge una nueva ley, una nueva creación. Y esa creación, la ley máxima que hay que someterse es la ley del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y a Dios como a ti, y a tu prójimo, perdóname, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos grandes mandamientos. Pero esos dos mandamientos tienen como conclusión en la regla de oro. La regla de oro descansa en ese gran mandamiento del amor. No hagas a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. El amor es el lenguaje universal de la iglesia, que unifica el individuo con sus semejantes y la unión de las naciones en Cristo Jesús. Cuando llegó el día del Pentecostés, ese momento maravilloso, antes que surgiera el mover del Espíritu, primeramente tenían que todos hablar un mismo lenguaje, una misma pensamiento. Y ese pensamiento los llevó, esa madurez los llevó a mantenerse unidos, unánimes, juntos, en medio de una persecución, en medio de una difamación, en medio de la adversidad, en medio de toda confrontación que Satanás puede planificar, unánimes, juntos. Y lo demás es historia. Y de repente vino del cielo un estruendor como de un viento recio y sigue por el texto. Pero antes que surja esto, el verdadero manifestación del Espíritu Santo es el amor. Si no hay amor, vengo siendo como un metal que resuena, sin voz retonante. ¿Por qué? Porque el amor es el lenguaje de Dios, que nos unifica, que nos hace unos. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, pues el pensamiento de Cristo es amor. Y los movimientos del cuerpo de Cristo tienen que estar en acción, en servicio. Todo aquel que no está de acuerdo con el amor y el servicio no está en el cuerpo de Cristo. Creerá que está en el cuerpo de Cristo, pero no está. Ese era el problema de Saúl. Saúl creía que él estaba todavía bajo la unción del Espíritu de Jehová. Y él tenía la convicción de que él tenía la razón. Todo el mundo está mal. El profeta está mal. Todo el mundo está mal. Yo estoy bien. Y eso le dio a él la presunción de autoridad de atacar a David, de matar a los sacerdotes para llegarse a David, porque los sacerdotes ayudaron a David y David es enemigo del Estado y mató. ¿Por qué? Porque él creía, él estaba totalmente convencido que él estaba bien. Esas son las reglas de Satanás: convencerte que estás bien, pero realmente
tú no lo estás. Porque se te ha predicado, se te ha enseñado, se te ha instruido. Pero la ley del amor no rige en tu corazón. La ley del amor no está compaginada. La ley del amor no está escrito en las tablas de tu corazón. Y como no está escrito, no eres parte del cuerpo místico de Cristo. Posiblemente fuiste vomitado del cuerpo de Cristo. Tuviste adentro, ya no lo está. No significa que no puedes regresar y estar unidos, juntos, en este momento con el Señor, con su iglesia, con el cuerpo de Cristo. Yo te exhorto, iglesia, a que meditemos en estas palabras. Yo les exhorto a que profundicemos, nos analicemos y que nos permitamos que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos señale y nos cure con su tierno amor, y que nosotros podamos curar y sanar y restaurar a otros. En momentos de una gran crisis, la iglesia tiene que brillar, pero que el brillo sea el brillo del amor de Cristo para la humanidad. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y que la paz de Cristo reine en lo más profundo de sus corazones. Dios les bendiga.